Imagínate esto: una carretera solitaria en Michoacán, el sol cayendo sobre los campos de tierra caliente y una camioneta Jeep Wrangler negra que avanza lentamente hacia un punto de revisión de seguridad. Dentro de ese vehículo va un joven de apenas 21 años con un cargamento de materiales capaz de equipar a un escuadrón completo. Elementos de uso restringido, accesorios especializados, cientos de unidades de munición, equipos de protección táctica con insignias de uno de los grupos irregulares más peligrosos del país. Esa imagen no es ficción. Ocurrió el 19 de febrero de 2026 sobre la carretera Las Maravillas de Acahuato-El Molinito, en las afueras de Apatzingán, y lo que descubrieron los elementos de seguridad dentro de esa Jeep cambió el curso del operativo más importante que el gobierno federal ha puesto en marcha en Michoacán. Hoy les contamos cómo cayó el hombre conocido como el Cochiloco y lo que su captura nos dice sobre el estado de la seguridad en Tierra Caliente. Para entender la captura de Braulio N., alias el Cochiloco, hay que entender el territorio donde ocurrió. Apatzingán no es un nombre cualquiera en el mapa de México. Es la capital de la región conocida como Tierra Caliente, un extenso territorio en el estado de Michoacán, que durante décadas ha sido escenario de disputas entre distintas organizaciones dedicadas a actividades irregulares. La geografía de esta región, con sus cerros escarpados, sus caminos de terracería y su lejanía de los grandes centros urbanos, la convierte en un punto estratégico que distintos grupos han buscado controlar históricamente. La ciudad de Apatzingán tiene poco más de 100,000 habitantes. Es una comunidad donde la agricultura citrícola y el comercio local han sido durante generaciones el sustento de las familias. Sin embargo, en los últimos años, la presencia de grupos dedicados a actividades al margen de la ley ha generado una tensión constante entre la población, que vive entre el deseo de paz y la realidad de una región que aparece frecuentemente en los reportes de seguridad nacionales. En este contexto surge la figura de Braulio N., un joven de 21 años a quien las autoridades identifican como presunto integrante de uno de los grupos irregulares con mayor presencia en el occidente del país. Su alias, el Cochiloco, no es un nombre menor dentro del lenguaje que utilizan las fuerzas de seguridad para catalogar a los individuos que presuntamente operan dentro de estas estructuras. Los reportes oficiales lo señalan como un elemento activo dentro de una célula que opera en la zona de Tierra Caliente, una región que el gobierno federal ha identificado como prioritaria en su estrategia de seguridad para Michoacán. Lo que hace especialmente relevante el caso de Braulio N. es su edad. 21 años es poco tiempo para acumular la experiencia y los recursos que las autoridades le atribuyen. Su detención con un vehículo de valor considerable y un cargamento de múltiples dispositivos de uso restringido, accesorios y unidades de munición, sugiere que, pese a su juventud, este individuo jugaba un papel activo dentro de una estructura que requiere de personas capaces de movilizarse con rapidez y con recursos materiales significativos. La región de Apatzingán y sus municipios aledaños ha sido objeto de operativos constantes en los últimos meses. El gobierno federal, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y las fuerzas estatales como la Guardia Civil de Michoacán, ha intensificado su presencia en Tierra Caliente como parte de una estrategia de seguridad que busca desarticular las células operativas que actúan en la zona. Esta presencia reforzada es precisamente lo que llevó a que el 19 de febrero de 2026, en una carretera entre los poblados de Acahuato y El Molinito, un grupo de elementos de seguridad pusiera en marcha el operativo que terminaría con la captura del Cochiloco. Michoacán como entidad federativa es el tercer productor de aguacate más importante del mundo, y sus municipios de Tierra Caliente concentran también cultivos de limón y otros productos agrícolas que generan miles de empleos. Sin embargo, esa misma riqueza productiva ha atraído históricamente la atención de grupos que buscan extraer recursos de los productores mediante la presión económica y otras formas de coacción. La presencia de estas organizaciones ha generado que muchos agricultores, comerciantes y trabajadores del campo vivan bajo una presión constante entre la necesidad de continuar con sus actividades económicas y el temor de sufrir represalias si no cumplen las exigencias de los grupos que operan en la zona. La comunidad de Acahuato, donde ocurrió la detención, es un pequeño poblado ubicado en la periferia del municipio de Apatzingán. Es una zona rural alejada del bullicio urbano, con caminos que serpentean entre los cerros y las huertas. Para los habitantes de esta región,
Los operativos de las fuerzas del orden se han convertido en una parte cotidiana de su realidad, una señal de que el Estado mexicano está presente y activo, aunque también un recordatorio constante de los desafíos de seguridad que enfrenta Tierra Caliente. La tarde del miércoles 19 de febrero de 2026 no parecía diferente a cualquier otra en las carreteras de Apatzingán. El sol comenzaba a declinar sobre los cerros de Tierra Caliente cuando personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, elementos de la Guardia Nacional y agentes de la Guardia Civil de Michoacán realizaban patrullajes preventivos sobre la carretera Las Maravillas de Acahuato-El Molinito, una vía de comunicación que conecta distintas comunidades del municipio. Este despliegue de fuerzas no era improvisado, formaba parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia de seguridad impulsada por el gobierno federal con el objetivo de reforzar la presencia del Estado en los municipios con mayores desafíos de seguridad en Michoacán. Bajo este plan, las fuerzas federales y estatales han establecido filtros de revisión en puntos estratégicos de las carreteras del Estado, buscando detectar el traslado de personas, vehículos o materiales vinculados a actividades irregulares. En esa tarde de febrero, los elementos de seguridad instalaron precisamente uno de esos filtros sobre la carretera entre Acahuato y El Molinito. La carretera, aunque relativamente estrecha y sinuosa como muchas en la región, es un corredor de comunicación importante entre distintas comunidades del municipio de Apatzingán. Los patrullajes en ese tramo formaban parte de una rutina operativa diseñada para generar disuasión y para interceptar cualquier movimiento sospechoso. Es en ese punto donde las cosas tomaron un giro inesperado. Una camioneta Jeep Wrangler de color negro se aproximó al filtro. El vehículo por sí mismo llamó la atención de los uniformados. Era una unidad de valor considerable, poco común en el tránsito habitual de una carretera rural en Tierra Caliente. Los elementos de seguridad detuvieron la unidad y solicitaron al conductor que se identificara y que permitiera la revisión del vehículo. Quien manejaba era Braulio N., de 21 años de edad, quien en ese momento no pudo ocultar la nerviosidad que genera saber que la revisión que estaba por comenzar cambiaría radicalmente el curso de esa tarde. Al revisar la Jeep Wrangler, los uniformados encontraron en su interior un volumen de materiales de uso restringido que confirmaría sus sospechas. Dentro del vehículo estaban 4 dispositivos de uso exclusivo, 3 de calibre 7.62 mm y uno más de calibre 5.56 45 mm, calibres utilizados en fusiles de uso institucional. Junto con los dispositivos, los elementos de seguridad hallaron 28 accesorios del calibre 7.62 mm y uno adicional del calibre 5.56, que es la denominación comercial del segundo tipo. El conteo de unidades de munición fue igualmente revelador. 785 unidades útiles del calibre 7.62 mm y 29 del calibre 2.3. Además, se aseguraron 3 equipos portaplacas, es decir, equipos de protección balística con espacio para insertar placas de acero o cerámica. Para completar el hallazgo, el equipo táctico decomisado incluía insignias alusivas a una célula de operación irregular. No terminó ahí la revisión. Al corroborar los datos del vehículo en las bases de datos de las autoridades, se confirmó que la Jeep Wrangler negra tenía un reporte de sustracción vigente. Es decir, la camioneta de lujo en la que se desplazaba Braulio N. había sido reportada previamente, lo cual añadió un cargo adicional a su situación jurídica. Ante la contundencia de los hallazgos, Braulio N., alias el Cochiloco, fue formalmente detenido en el lugar. Los elementos de seguridad procedieron conforme a sus derechos constitucionales. Se aseguró el cargamento de materiales, los accesorios, las unidades de munición, el equipo táctico y el vehículo con reporte de sustracción, y se inició el proceso para ponerlo a disposición de las autoridades competentes. La evidencia asegurada durante la detención de Braulio N. habla por sí sola. 4 dispositivos de calibres de uso exclusivo institucional, 29 accesorios de distintos calibres, más de 700 unidades de munición útiles, 3 equipos portaplacas y equipo táctico con insignias de una organización irregular. Este no es el perfil de una persona que porta un solo elemento de manera irregular. Es el perfil de un integrante activo dentro de una estructura operativa.
Los calibres 7.62 39 mm son los que se utilizan en fusiles tipo institucional, elementos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, cuya posesión por parte de civiles constituye un delito federal grave. El calibre 5.56 45 mm por su parte corresponde a fusiles de uso restringido, también de uso exclusivo institucional. El hecho de que Braulio N. transportara 4 de estos dispositivos junto con accesorios y cientos de unidades de munición, indica que el material decomisado no era para uso personal, sino que correspondía a una célula operativa con capacidad de despliegue. Los equipos portaplacas son otro elemento clave en el análisis de la evidencia. Este tipo de equipamiento no es accesible para el ciudadano común. Requiere recursos económicos y redes de suministro específicas. Su presencia en el vehículo, junto con el cargamento y el equipo táctico con insignias de organización irregular, completa el cuadro de una persona que presuntamente formaba parte de una estructura organizada y equipada. El reporte de sustracción del vehículo añade una dimensión adicional a la evidencia. La utilización de vehículos con reporte de sustracción es una práctica frecuentemente vinculada a grupos irregulares, ya que dificulta el rastreo y la identificación de los desplazamientos. Una Jeep Wrangler, por su capacidad todoterreno, es particularmente útil en zonas como Tierra Caliente, donde los caminos de terracería son comunes. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán confirmó públicamente los detalles del operativo y la detención. En el comunicado oficial, las autoridades detallaron el material asegurado, la identidad del detenido y el contexto del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en cuyo marco se desarrolló el operativo. Tras la detención, Braulio N. fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, que es la autoridad federal competente, para investigar delitos relacionados con portación de materiales de uso exclusivo institucional y estructuras irregulares. La FGR inició la integración de la carpeta de investigación correspondiente para determinar la situación jurídica del detenido conforme a derecho. Las autoridades dejaron en claro que los operativos en Apatzingán y municipios aledaños no se detendrán. La vigilancia en tramos carreteros estratégicos, señalaron, seguirá siendo una prioridad dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. La estrategia de instalar filtros de revisión en puntos clave de las carreteras de Tierra Caliente ha demostrado ser efectiva para interceptar desplazamientos de personas con materiales de uso restringido, lo que representa un golpe directo a la capacidad operativa de las organizaciones irregulares en la región. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha señalado en diversas ocasiones que la estrategia de seguridad en Michoacán se basa en la coordinación interinstitucional y en el enfoque territorial. Esto significa que las fuerzas federales y estatales trabajan juntas para establecer una presencia constante en las regiones con mayores desafíos, identificar objetivos prioritarios y ejecutar operativos de manera sistemática. La captura del Cochiloco es un ejemplo concreto de cómo esta estrategia genera resultados. Desde el inicio del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, entre noviembre de 2025 y las primeras semanas de 2026, las autoridades reportaron la detención de casi 400 personas y el decomiso de decenas de materiales de uso restringido, vehículos y equipamiento táctico en distintos municipios del estado. La detención de Braulio N. se suma a este esfuerzo acumulado y refleja que la estrategia de presencia permanente en las carreteras y comunidades de Tierra Caliente está produciendo resultados tangibles. La noticia de la captura del Cochiloco circuló rápidamente en los medios de comunicación de Michoacán y a nivel nacional. Para muchos habitantes de Apatzingán y la región de Tierra Caliente, cada detención de este tipo representa un pequeño alivio en un contexto de tensión que llevan años viviendo. Son comunidades que han aprendido a coexistir con la presencia de grupos irregulares, pero que no han perdido la esperanza de que los esfuerzos del Estado generen un cambio real y duradero. En las redes sociales la noticia generó reacciones variadas. Algunos habitantes de Michoacán expresaron su satisfacción por la captura, señalando que operativos como el que resultó en la detención de Braulio N. son necesarios y deben mantenerse. Otros, más escépticos, cuestionaron si la captura de un elemento de 21 años representará un cambio real en la situación de seguridad de la región, o si simplemente será reemplazado por otra persona dentro de la misma estructura. Esta reflexión es legítima y necesaria. Las organizaciones dedicadas a actividades irregulares tienen una capacidad de adaptación y reemplazo que ha sido documentada ampliamente.
Cuando un integrante es detenido, la estructura busca cubrir ese hueco con otro elemento. Por eso, los expertos en seguridad señalan que las detenciones individuales, aunque importantes, deben ir acompañadas de investigaciones más profundas que permitan desarticular las redes completas, identificar a los actores de mayor jerarquía y, sobre todo, atacar los factores que hacen posible el reclutamiento de jóvenes como Braulio N. dentro de estas organizaciones. Y ahí está quizás la reflexión más importante de este caso. Braulio N. tiene 21 años. Esa edad hace inevitable preguntarnos qué condiciones llevan a un joven de esa edad a estar al volante de una camioneta con reporte de sustracción y un cargamento de materiales a bordo en una carretera de tierra caliente. No es una pregunta que justifique sus acciones ni que reste gravedad a lo que las autoridades le atribuyen. Es una pregunta que apunta a los desafíos estructurales que enfrenta una región donde las oportunidades educativas y laborales son limitadas y donde los grupos irregulares aprovechan esa vulnerabilidad para reclutar a jóvenes que, de haber tenido otras opciones, podrían haber tomado caminos muy distintos. La captura del Cochiloco es al mismo tiempo una victoria operativa para las fuerzas de seguridad y un recordatorio de las dimensiones más profundas del problema que enfrenta Michoacán. Es una señal de que el Estado está presente y activo en tierra caliente, pero también es una invitación a pensar en soluciones que vayan más allá de los operativos y las detenciones. Soluciones que incluyan educación, empleo, desarrollo económico y reconstrucción del tejido social, en comunidades que han vivido demasiado tiempo bajo la sombra de estas organizaciones irregulares. El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia es un paso en la dirección correcta. Los filtros de revisión, los patrullajes preventivos y la coordinación entre fuerzas federales y estatales están generando resultados. Pero la paz duradera en tierra caliente requerirá mucho más que detenciones. Requerirá la presencia del Estado no solo con uniformes y equipamiento, sino también con escuelas, hospitales, caminos, inversión y oportunidades. Porque la verdadera justicia no es solo intervenir con quienes ya están dentro de estas estructuras irregulares. Es crear las condiciones para que los que todavía tienen la oportunidad de elegir, elijan una vida diferente. Hasta aquí el caso de Braulio N., el Cochiloco. Un caso que, como tantos otros en Michoacán, nos recuerda que la seguridad es un desafío que va más allá de las carreteras y los filtros de revisión, que toca la raíz misma de lo que significa construir una sociedad más justa y más segura para todos. Las historias como esta no terminan con la detención de una persona. Continúan en los juzgados, en las comunidades, en las familias que intentan reconstruir su vida en regiones marcadas por el impacto de estas organizaciones, y continúan también en cada decisión que toma el Estado mexicano sobre cómo usar los recursos disponibles para garantizar la paz y la seguridad de sus ciudadanos. Si este contenido te resultó útil e informativo, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de todos los casos que cubrimos. Nos vemos en el próximo.